¿En dónde están las oportunidades en Colombia? ¿En dónde están los riesgos ahora que hay cambios de ciclo político, no solo en Colombia, sino también en Chile, Perú y en muchos países de la región latinoamericana? Estamos viendo niveles de inversión más importantes, un posible ciclo de emergentes positivo. Vamos a hablar de eso con mi invitada de hoy, que es la economista principal del banco DaviBank, Jacqueline Piraján, en estas entrevistas Top Finance de Valor Analytic y Renta 4 Global Fiduciario. Jacqueline, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, un gusto acompañarte en este podcast. También muchas gracias a Renta 4 por la invitación y a Valor Analytic. Gracias a ti por tu tiempo. Vamos a hablar hoy de dólar. Jacqueline es la economista principal de DaviBank, que es una entidad que surgió de la venta de los negocios bancarios de Scotiabank en Colombia, que ahora hace parte de Davivienda Group, que también ha venido reestructurando muchas operaciones y que ahora tiene este nuevo banco dentro de sus marcas. Bueno, vamos a hablar de dólar. Jacqueline, ese es el tema relevante a las últimas semanas, lo que diríamos la pregunta del millón de dólares en este caso, porque estamos viendo niveles de dólar de 3.201 incluso en algunas jornadas y amenazando con romper ese soporte en semanas recientes. ¿Qué crees tú que está impulsando esa caída? ¿Es cambio de gobierno? ¿Es confianza en los mercados? ¿Es llegada de inversión? ¿Es todo un poco? ¿Cómo entendemos esa caída tan fuerte que ha tenido el dólar en Colombia? Bueno, pues para toda la audiencia, a veces estos problemas hay que empezar a simplificarlos. ¿Qué es el precio del dólar? Pues efectivamente es como un precio y se da si, por ejemplo, el dólar es abundante, se pone barato, si es escaso, se pone caro, así como, digamos, a veces hablamos de cualquier cosa en particular. Entonces, cuando se analiza el dólar en Colombia, hay que saber relativo a nuestros pesos colombianos cuántos dólares hay y uno puede hacer, digamos, la exploración desde el punto de vista del sector real y desde el sector financiero. Y nosotros pues hemos encontrado primero que la parte de canal de sector real de atraída de dólares y también digamos de utilización de dólares es un canal que no está tan activo hace mucho tiempo. Y aquí lo que vemos, por ejemplo, son estadísticas de la balanza externa en cuenta corriente y también de déficit comercial, en la que hemos visto que si bien pues la parte comercial sí estamos viendo unas importaciones altas que generan demanda de dinero, hay unas exportaciones que están reaccionando al precio de los commodities, entonces esa balanza como que tampoco preocupa, la traída de remesas está supliendo también esa llegada de dólares a la economía real de Colombia, entonces ese canal hace un buen tiempo está un poco apagado, podríamos decirlo así. Y el precio del dólar particularmente ha estado influenciado más bien por temas financieros. Y lo que vemos es que efectivamente han sucedido muchas cosas que yo diría están asociadas a la transición del gobierno, pero también a cosas que venían pasando desde antes. De hecho, cuando observamos, por ejemplo, casi desde principios del 2025, la tasa de cambio en Colombia ha bajado un poquito más de 1.000 pesos. Y hay que preguntarse pues qué factores hay detrás. Entonces nosotros en DaviBank hacemos un ejercicio en el que exploramos por qué el precio del dólar se mueve. Entonces tenemos variables de riesgo, variables que nos hablan de sector externo, variables de tasas de interés y cuando hacemos la reunión de todo eso nos damos cuenta que a lo largo de este último año y medio la tasa de cambio en Colombia, esos casi 1.000 pesos que se ha movido, la mitad está explicado por dos factores fundamentales. El primero, una apreciación de las monedas emergentes latinoamericanas que también, digamos, involucra a la parte colombiana y que se da porque a nivel internacional, pues el dólar un poco ha perdido como ese estatus de tranquilidad después de que Donald Trump llega al poder, empieza a hacer anuncios disruptivos en cuanto a política comercial. Ahí es donde vemos como una transición en la que el dólar pierde valor y parte de eso se permea a las tasas de cambio emergentes. Casi que de esos 1.000 pesos nosotros contabilizamos aproximadamente 300 pesos atribuidos a esa bajada, digamos, global del dólar. En segundo lugar, hay otro tema que se volvió súper interesante, pero empezamos a identificarlo como desde octubre del año pasado, en el que veíamos que cuando el Banco Central empezó a mostrar una postura en la que ya no podía bajar tasas de interés, empezó a disociarse de la tendencia global y eso es a lo que el mundo llama carry trade. Efectivamente, Colombia pues se destaca porque tiene diferenciales de tasas altas y eso es una operación en la que los operadores financieros básicamente tratan de tomar ventaja de ese diferencial de tasas asumiendo riesgos cambiarios. Y eso empezó a importar bastantísimo para la tasa de cambio en Colombia desde octubre. De hecho, en el ejercicio que hacemos,
vimos que el diferencial se amplió, empezó a ser fuerte, pero no solo eso empezó a impactar a la tasa de cambio en Colombia, sino también como que el parámetro de sensibilidad de la tasa de cambio se incrementó. Y entonces de esos 1.000 pesos, aproximadamente 250 pesos, casi 300 en algunas ocasiones, lo atribuimos a todas esas operaciones que alienta el diferencial de tasas de interés. Dicho eso, hay aproximadamente 500 pesos que no encontramos explicados en ninguna de las variables tradicionales financieras, y eso lo atribuimos a un cambio de percepción que tiene Colombia en este momento, porque el gobierno electo empezó a hablar de ajuste fiscal y de volver a afinar, digamos, como sus políticas para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, si uno, por ejemplo, contrasta lo que dice el modelo de en dónde debería estar la tasa de cambio en Colombia, probablemente nos dice, no, el valor justo de Colombia debería estar hacia 3.500, 3.600 pesos, pero la realidad es que estamos más abajo y nosotros atribuimos eso, pues digamos, sí a la expectativa, y si me dejan definirlo como de alguna manera, yo creo que aquí hay una combinación de sesgos de comportamiento, de expectativas, de positivismo, porque cuando hablamos con los inversionistas internacionales, dice, mire, es que la historia cambió. Habían estado muy parcos en las inversiones en Colombia durante, yo creo que más de 2 años, y llega, digamos, como una propuesta de nuevo gobierno que está muy enfatizado a hablar de ajustes fiscales, cuando en el mundo pues realmente no hay tantos países hablando de ajustar sus finanzas públicas. Y eso genera como una expectativa de que tengamos un buen comportamiento que antes pues venía en deterioro. Y yo siento que los inversionistas tienen una situación en su cabeza, y es que otros países antes les prometieron ajuste fiscal y no le creyeron. Y entonces dentro de los casos más sonados está Argentina, Costa Rica, Panamá. Y lo que pasa cuando hablamos ahora con esos inversionistas es, pero Colombia ha sido tradicionalmente bueno, ahora me está prometiendo que va a ajustar sus finanzas públicas. En su momento yo no quise creerle a ciertos países y me perdí esa rentabilidad. En este momento no la quiero perder, y nosotros creemos que ese marco que antecede los anuncios en Colombia es lo que también está promoviendo inversiones hacia nuestro país, y la bajada del dólar pues efectivamente tiene ciertos respaldos en inversiones en Coltes, también posicionamientos como para aprovechar el movimiento de las tasas de interés, pero creo que hay un voto de confianza y diría un activo muy importante, y es paciencia, porque esos flujos que están entrando dicen, yo sé que el ajuste fiscal se demora, estoy dispuesto a aguantar un poco más a que eso se materialice. Entonces, así el modelo me diga, 500 pesos no están explicados, yo creo que ese desfase puede aguantar un buen rato más. Entonces tú hablas de un valor justo entre 3.500 y 3.600, que es más o menos donde se mide la expectativa de las encuestas en promedio. Las encuestas del Banco de la República, de Fedesarrollo y de otras entidades están más o menos hablando de eso, 3.500, 3.700, por ahí está el rango. Pero dentro del modelo justo que ustedes están elaborando, en algún escenario, ¿el dólar está abajo de 3.000 o es un escenario improbable? Porque nosotros, en muchas entrevistas y de hecho en varios eventos, por ejemplo en Monicon en enero, que Valora fue medio aliado, estuvimos en varias charlas en las que dimos escenarios en los que incluso el dólar podría llegar a 2.800. Vamos a ver si eso se cumplió o no, pero en el escenario de ustedes, ¿cómo se ve eso? No, yo creo que, o sea, cuando uno hace simulaciones con el comportamiento histórico del dólar, en algún momento, en alguna frontera, sí se podría llegar a tocar 3.000 pesos, pero nosotros desde el punto de vista macro tenemos que pensar si de verdad somos una economía de 3.000 pesos, porque la última vez que estábamos operando en esos lados, estábamos como en 2016, 17, 18, cuando Colombia todavía era un país grado de inversión, cuando la estructura, por ejemplo, del comercio internacional era un poco distinta, cuando la economía tenía otros niveles de crecimiento. Entonces hay que preguntarse si el equilibrio que la gente a veces dice, uy, podemos llegar a 3.000, que podemos, pues podemos, pero deberíamos preguntarnos si deberíamos mantenernos ahí, y es ahí donde los economistas repetimos, el modelo fundamental me da un poco más arriba. ¿Por qué? Porque eso también genera como incentivos a tomas de decisiones. Hoy, por ejemplo, los importadores pueden que estén un poco descontentos porque a principio de año decíamos cubra porque no hay sea que esto se suba, y entonces se cubrieron a niveles altos.
y dicen, no, pero es que el dólar me ha bajado, entonces voy perdiendo. Yo creo que pues ganaron tranquilidad en un escenario que era binario, pero ahorita pues tienen una mejor oportunidad de seguir haciendo una previsión buena de su flujo de caja, y eso es lo que hay que tomar como positivo, pues que el dólar puede bajar, pero es que la tarea del sector real realmente no es perseguir el mínimo nivel, sino pues ajustar esos niveles de dólar a que sean compatibles con su negocio. Entonces, que puede, pero cuando nos preguntamos si merecemos quedarnos ahí, tal vez no tanto. Si uno le diera la vuelta al escenario, Jacqueline, y dijera, bueno, supongamos en un escenario hipotético que el gobierno entrante de hablar de la Espriella en Colombia no lograra cumplir la expectativa de ajuste fiscal, porque eso tiene 1000 variables adentro. Eso no es solo decirlo, claro que enviar el mensaje es muy importante, pero cumplirlo es diferente. Si le damos la vuelta al escenario, volver a tasas de arriba por encima de 4000, arriba de 4000, ¿es viable en el corto plazo o todavía no? Bueno, ahí hay varias cosas interactuando interesantes, o sea, del escenario de lo que haga el siguiente gobierno, tanto en finanzas públicas como en actividad real. Lo que vemos en parte de finanzas públicas es que la tarea es difícil, es titánica, porque así nos pongamos a mirar en cada ministerio o en cada, digamos, entidad pública en donde podemos o recortar, ser más eficientes, sacando fotocopias o lo que sea, pueda, digamos, de donde podamos coger alguna eficiencia. Lo cierto es que la potencia de esas medidas en otros países no ha sido suficiente pues para llevar a países a tener déficits fiscales, a tener neutralidad o superávits. Lo que se dice es que es súper importante tener algún tipo de medida adicional por vía de ingreso, y eso pues también lo mide el CARF. En su momento pues el CARF recientemente, después del marco fiscal, dijo, mire, es que en el mejor de los escenarios, si yo logro hacer un ajuste fiscal para cumplir la regla fiscal desde 2028, ese ajuste es de 5% del PIB aproximadamente. Y eso que me permite que de ahí en adelante yo estabilice la deuda entre 63 y 64% del PIB. Hoy estamos en 68. O sea, la expectativa de Colombia no es de mediano plazo bajar la tasa de carga de deuda, sino subirla y estabilizarla gradualmente y que no se explote. Entonces, cuando yo le digo eso a los inversionistas, le digo, mire, no es que si le hacemos la tarea súper bien, de pronto se nos sigue subiendo la deuda, no es que vayamos a ir al ancla de 55, nos vamos a quedar por 64. Ellos lo que me dicen es, ok, quiero participar de esa economía, ustedes están buscando financiamiento, a Colombia no le provocará emitir bonos en dólares, en euros, quiere extender las subastas, y yo creo que el voto de confianza está a que ellos saben que es una tarea difícil, sabe que se va a demorar meses o años en empezar a materializar algún tipo de rédito, pero por eso más temprano decía, nos ganamos un activo súper valioso que es la paciencia de esos inversionistas, sin que sea un camino de rosas todavía. De acuerdo, pero me faltó la segunda parte de la pregunta. ¿Eso sí llevaría al dólar a 4000 dentro del escenario que ustedes están planteando y sus niveles de precios justos? Lo que vemos que podría generar presiones al alza para el dólar es más bien la reactivación del sector real. Porque como hemos hablado, pues por muchos años como que esa presión de real de dólares de la economía no fue tan fuerte, porque teníamos compensación de remesas, porque la balanza comercial no estaba tan en déficit. Y desde el punto de vista real, si la tesis del gobierno es alentar a la inversión, ¿qué es lo primero que hace un inversionista cuando dice quiero ampliar mi planta? O una empresa cuando dice quiero hacer una carretera. Importa la maquinaria amarilla, importa las máquinas o importa los materiales que tiene que hacer para expandirse. Y eso sí nos podría generar algún tipo de presión de sector externo que empieza a jugar para por lo menos detener que la tasa de cambio se baje y empieza a generar presiones al alza. No vemos que Colombia se tenga que estabilizar tanto hacia los 4000 pesos. O sea, seguimos, digamos, en firme 3500, 3600, porque esa presión externa al final va a tener una contraparte de financiamiento si llega inversión extranjera directa. O sea, no es un déficit que no se pueda financiar, pero en la transición sí nos podría generar presiones de subida de la tasa de cambio. Entendido. Como todo en la vida, depende. Sí. Porque al final tener una tasa de cambio abajo de 3000, por ejemplo, es favorable para muchos sectores, para los importadores, también para el tema de alimentos, importaciones, fertilizantes, es decir, puede ayudarle a muchos sectores en general, bajar la inflación, eso está más que estudiado y confirmado, pero por el otro lado afecta a un sector muy importante colombiano que son las exportaciones. Ahí los exportadores han perdido varios miles
de pesos en la tasa de cambio cayendo. Y hay ahí además un flujo de divisas importante. Estamos hablando de que Colombia tiene más o menos 50.000 millones de dólares en importaciones al año, que eso es una cifra muy grande. Entonces ahí hay una parte importante de la economía que se puede afectar si el dólar sigue cayendo. Pero entonces quiero además dejar un mensaje aquí importante. No vamos a hacer ninguna recomendación de inversión en este podcast. Estamos hablando de temas técnicos, pero sí la pregunta importante ahora, Jacqueline, es para el que quiera tener posiciones en dólares, ¿es un buen momento? ¿O tendría que esperar a que haya una especie de corrección realmente notoria del precio que ha venido cayendo para tomar alguna decisión de compra de dólares? Bueno, a mí también me gusta definir un poco el dólar por qué. Y lo vemos, o yo lo veo particularmente, el dólar es un canal para comunicarme en una interacción con el sector global, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que quiere ir a pasear a otro país compra dólares como para poder transar allá. Y yo habré supuesto que si planeó ese viaje, de pronto lo hizo con sus meses de anticipación, se imaginó que en su presupuesto el dólar estaba más alto. Yo diría, pues hoy está ganando porque se lo están encontrando más bajitos y todavía no lo ha hecho. Entonces, pues es buen momento, sí, porque frente a mi presupuesto estuvo bien. La misma situación yo diría con la parte de las empresas. Si digamos a principio de año el escenario tenía mucho estrés, era binario y uno decía, no, es que aquí no se descarta que otra vez la tasa de cambio se vaya para arriba. Yo creo que haber hecho las coberturas al nivel que se hayan hecho fue una decisión pues correcta. Eso es súper difícil explicarlo en juntas directivas, pero eso es comprar tranquilidad. Y si hoy encontramos sorpresas, pues hay que, digamos, operar bajo el escenario nuevo que se está planteando. Entonces, que si es buena oportunidad, sí, porque yo me estaba imaginando un escenario hace algunos días mucho peor. Y mi tarea, de pronto como sector real, no es realmente especular, sino tratar de aliviar y suavizar mi flujo de caja. Entonces tampoco debería como poner a mi tesorero a perseguir el dólar todos los días, porque pues yo creo que él tiene que hacer otras cosas importantes en su negocio. Y desde el punto de vista de mercado de capitales, yo creo que las carteras, por ejemplo, que tienen exposición a activos internacionales, pero en cierto modo también tienen exposición a dólar, pues están viendo como un contrapeso. Puede que el Standard & Poor's se haya valorizado, pero cuando se reexpresa a pesos pierde valor. Y aquí lo interesante de recordar es que esas carteras, cuando tienen este tipo de riesgo, es para quedárselas de largo plazo. O sea, a veces como que es indiferente si baja 200 pesos más la tasa de cambio, porque si es una inversión que yo espero sacar de aquí a 5 o 10 años, de pronto pues todo eso se diluye con el efecto de la inversión principal. Entonces esa es como la invitación desde lo macro. A veces no respondemos tanto, pero hacemos reflexionar. Sí, de acuerdo. Eso es un escenario importante porque, insisto, yo lo he dicho muchas veces en estos capítulos de las entrevistas Top Finance y es que depende del perfil de cada persona. Yo, como dije ahorita, todo en la vida depende. Depende si yo quiero ahorrar, como tú dices, a largo plazo, si quiero tener un activo internacional que se valorice y que después se gane la diferencia del dólar. Depende mucho y del perfil y entender qué tan arriesgado soy yo para asumir una inversión de corto o de largo plazo en dólares. Voy a hacer una muy breve pausa para invitarlos a que sigan a Valora Analytics y a Renta 4 Global Fiduciaria en las cuentas de LinkedIn y de YouTube. Vamos a estar ahí publicando más entrevistas para poder dar una luz de lo que son los mercados financieros y cuáles van a ser las decisiones de inversión dependiendo de lo que esté pasando en el mercado colombiano. Jacqueline, dijiste una cosa súper importante que quiero que retomemos sobre tasas de interés en Colombia. Algunos analistas alcanzaron a hablar de 13, incluso hasta más. Yo vi algunos análisis que están hablando incluso de 13.50, pero hemos venido viendo que esa fuerza está, digamos, mermando. ¿Ustedes qué están esperando? Y entonces la pregunta consecuente es si ese carry trade se va a mantener. Si la plata de inversionistas que vienen buscando ese diferencial de tasa para favorecer su inversión va a seguir llegando, o se va a frenar. ¿Ustedes ya dónde están viendo el tema de tasas en los próximos meses? Bueno, sobre el tema de tasas es realmente un reto para el Banco de la República porque Colombia venía encaminando su inflación hacia la meta, pero surgió choques salariales. Ahora también estamos pendientes de cómo nos impacta la guerra internacional, más el probable fenómeno del Niño, y eso le cambió la dirección a la inflación. Y en Colombia, pues la inflación tiene una inercia tan potente que ese choque fue tremendo y fue capaz de cambiarnos esa inercia. Nosotros estamos previendo para final de este año que la inflación cierre cerca al 6.90. Por un pequeño susto incluso nos podemos pasar al 7 perfectamente.
Y dicho eso, pues el Banco Central ha dicho que eso pues ocurre en un momento incómodo del año porque al siguiente año la gente fija sus precios basados en la inflación de cierre y eso es una tradición. Independiente de que eso haya sido por salarios o por choque internacional o por lo que sea, el arrendatario dice, no, le tengo que subir su arriendo a lo que cerró la inflación y punto. Entonces, eso hace que el proceso de desinflación sea muy lento y eso es lo que vemos que le incomoda mucho al Banco Central, razón por la cual pues subió la tasa de interés y nosotros estamos esperando que la siga subiendo. El punto terminal lo estamos esperando en el 12.75, que puede materializarse ahorita en la reunión de julio o entre julio y la siguiente decisión que sería septiembre. Pero sí hemos visto que desde la incorporación en precios, por ejemplo, del mercado que en su momento esperaba 13.5 o 13.75, pues todo esto ha ido convergiendo como más o menos a esos niveles. ¿Y eso qué tanto va a influir en el tema de traer más inversión para aprovechar el carry trade y presionar más el dólar? Pues solo como por recordar, el carry trade existe desde que los mercados creen que no se cumple una cosa que se llama paridad cubierta de las tasas de interés. Entonces, es un ejercicio en el que se gana netamente el diferencial de tasas de interés, pero exponiéndose al riesgo cambiario. Entonces, por ejemplo, si uno se va a Japón y se fondea cerca del 1 o el 0,75%, lo que sea, y viene a Colombia e invierte al 12, que es como la referencia de tasas de corto plazo, pues todo ese diferencial es lo que me gané en la inversión, cruzando los dedos para que la moneda no me juegue adversamente. Entonces, ese potencial todavía existe. De hecho, cuando se empezó a gestar fue cuando Colombia empezó a hablar que iba a abandonar su idea de recorte de tasas de interés por ahí al 9.25. Entonces, nosotros creemos que esa ventaja relativa con el mundo se va a mantener hasta que Colombia vuelva a lograr tasas del 9, del 8 o diferenciales, por ejemplo, versus Estados Unidos cercanos al 5 o 4%. O sea, por ejemplo, hoy en Estados Unidos la tasa está en 13.75. Nosotros estamos al 12. Todavía hay un buen diferencial para aprovechar. Si el Banco Central sigue subiendo al 12.75, pues sigue haciendo sentido la cuenta. Donde ya perdemos protagonismo es cuando volvamos a estrechar ese diferencial al promedio histórico, cuando las cosas están normal, que es como 4 o 5%. Pero eso se va a demorar un buen rato, ¿o no? Un buen rato porque nosotros prevemos que el Banco Central, si no hay nada más de choques, podría bajar la tasa de interés solo hasta el segundo semestre del 2027 y cerrar el año probablemente en 10% y solo hasta ese entonces, como uno diría, listo, se nos borró la ventaja. Sin contar con que la Reserva Federal suba tasas, porque eso también nos quita un poquito de esa ventaja relativa. Claro, y lo hemos dicho en otros capítulos, y es que tener una inflación al final del 2026 cercana al 7% no es positivo porque, como tú decías, a partir de ahí se fijan muchas cosas, el salario, los arriendos, el tema de pagos de salud, son muchas cosas, muchas variables, pero no solamente eso, es otro año más de incumplimiento de la meta del Banco de la República, que es 3%. O sea, y está lejos, 4 puntos de inflación es mucha distancia para volverlo a cumplir. Y no solo eso, sino que además eso presiona que también vamos a tener seguramente un salario mucho más alto el próximo año. Eso termina siendo un problema si lo miramos también regionalmente hablando, porque países como Perú, como Chile, como México tienen inflaciones entre el 2 y el 4%, o sea, estamos bastante lejos comparativamente. Ya con todo este marco que ya hablamos, Jacqueline, ¿dónde están las oportunidades para los inversionistas en Colombia? Si quieres, pensemos en el resto del 2026 o incluso en el 2027 si no quisiera algo más de largo plazo. ¿Está en deuda? ¿Está en acciones? ¿Cuál va a ser todo el efecto de todo esto dentro del mercado local colombiano? Bueno, lo primero que yo diría es que en esta transición hacia un nuevo gobierno es importante observar, primero que todo, pues o sea, seguir con las tesis que las personas traían de inversión personalmente, o sea, por ejemplo, si alguien ya venía con carteras que tienen sentido para lograr un objetivo financiero, pues mantener la tesis de inversión. ¿Y qué debemos observar? Efectivamente, la efectividad de las políticas del gobierno y cómo eso influye en los activos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Particularmente desde el punto de vista de las acciones, va a ser súper importante ver qué tanta potencia tiene el programa de reactivación económica. En la parte de la deuda pública, lo que estamos viendo es que después de estar operando tasas cercanas al 15, la curva se ha bajado a operar a tasas muy cercanas a las del Banco de la República,
pero para dar pasos adicionales de apreciación, pues todavía puede quedar un poco por ver. Primero, la efectividad del gobierno y segundo, que el Banco Central definitivamente toque pico en las tasas de interés. Por esa razón, pues como que después de ese rally intenso en la deuda pública hemos visto algo de retrocesos, pues los mercados, digamos, acomodándose un poco más a esperar y ver. Pero ¿qué diría yo? Definitivamente una persona que no tenga como un apetito al riesgo tan grande está encontrando tasas muy buenas de riesgos bajitos. Por ejemplo, en solo los instrumentos de CDTs, pues la tasa está muy cercana a lo que es el guidance de la política monetaria. Entonces, pues bueno, si yo simplemente quiero meter la plata y sacarla después, esa es una buena opción, riesgo-retorno. Si yo quiero exponerme un poquito más a algo más de riesgo porque tengo tolerancia en plazo y en apetito, podría, digamos, interactuar también con renta fija, y ahí lo que nosotros vemos es que la apreciación que más podría mantenerse es la de la parte corta y media de la curva, porque la expectativa es que tal vez en la administración de la gestión de la deuda del siguiente gobierno, como que se abandone esa estrategia de generar mucho endeudamiento en esos tramos de la curva y más bien considerar ampliar la oferta a títulos de más largo plazo. Entonces yo diría que dentro de toda la apreciación que hemos tenido, tal vez la que más se mantenga es esa. Mientras que para la parte de los títulos de largo plazo, puede que esas presiones de oferta, pues porque al final el gobierno va a tener que emitir deuda, generen, digamos, como un impedimento para que esa parte de la curva siga valorizándose y más bien se devuelva un poquito y volvamos a tener una composición de deuda que nos muestre pues una curva con pendiente positiva. Hoy la tenemos muy plana, en su momento invertida, pero creo que esas decisiones de oferta generan como un mantenimiento de valor parte corta y media y en la larga de pronto un poquito de depreciación. Ok, y en el caso de acciones, hemos visto un rally súper importante en la Bolsa de Colombia desde más o menos mediados de 2025, incluso un poquito antes para algunos sectores, acciones que incluso subieron 1000%. El caso de mineros, por ejemplo, que aprovechó además también el fuerte impulso del oro en los mercados internacionales. Pero lee uno informes en todos los sentidos, que se acabó el rally, que vamos a empezar otra vez en la lateralidad que veníamos teniendo en la Bolsa de Colombia hace muchos años. Hay otros análisis que hablan de que es la oportunidad dorada de coger justo el inicio de un nuevo ciclo de subidas. ¿Qué están viendo ustedes para la bolsa y el mercado de renta variable en Colombia? Bueno, yo creo que va a ser muy importante ver cómo se comporta la política del nuevo gobierno en sectores que tienen alta regulación. Pues también es importante saber que en el Colcap pues hay una dominancia, por ejemplo, sector financiero. Nosotros dependemos, por ejemplo, del diferencial de tasas para saber si nos va a ir bien o mal, o sector energético, que pues también estamos discutiendo la posibilidad de que tengamos un apretón fuerte en los próximos meses. Entonces creo que de ese marco regulatorio se va a guiar mucho también el mercado para saber si puede continuar construyendo valor en la bolsa colombiana. Lo que sí es cierto es que pues cuando Colombia crece, pues crece de forma, o cuando crece en inversión, pues crece de forma sostenible. Yo creo que esa es una señal positiva para los mercados, pero nuevamente creo que en ese mercado estamos observando a que eso se cumpla. O por ejemplo, también en la parte de minería, estamos un poco rezagados en la parte de producción, porque frente a la economía que éramos cuando éramos capaces de producir 1 millón de barriles, pues hoy no somos tan capaces. Si las políticas se encaminan por esa perspectiva correcta, pues es lo que yo creo que está esperando el mercado para dar el siguiente paso y decir, listo, esto tiene valor. Hemos hablado mucho de los factores internos mayoritariamente. Y quiero que terminemos esta entrevista de Top Finance de hoy, Jacqueline, hablando de los riesgos externos. ¿Cuál dirías tú que es el más importante? ¿Es la subida de tasas en Estados Unidos? ¿Es el alza de los tesoros? ¿Es la geopolítica? ¿Es el estrecho de Hormuz? ¿Es el petróleo? ¿Dónde está el más importante de todos esos? Todo eso se resume en una cosa y es tasas altas por más tiempo. Y tasas altas por más tiempo es porque el choque geopolítico nos está llevando primero a que los bancos centrales no encuentren un momento para reducir su tasa de interés, porque ese choque geopolítico implica que la urea está cara, que el petróleo está alto, que los costos de los insumos se subieron, y a eso se le suma que la economía hoy depende un poco más de servicios. Entonces la gente paga la gasolina, sigue saliendo, tuvimos mundial, consumimos, y esa parte genera un desbalance en el que crecimiento va más o menos bien,
pero lo que sí va muy mal es la tendencia de la inflación. Entonces, por la primera idea, bancos centrales no pueden bajar las tasas de interés y pues por el contrario se espera que suba. Pero cuando a esa idea de tasas altas le añadimos la prima de riesgo, esa sí que está bastante alta, porque después de que tuvimos el cambio de gobierno en Estados Unidos, hay políticos tradicionales que están viendo que los relacionamientos no eran como antes y dicen, no, ¿cómo así que me amenazan con aranceles? Que tengo una guerra de la que yo no estuve enterado, que esto se escala en un momento a otro y yo no estoy preparado. Y eso está generando muchas decisiones de endeudamiento de los países, que no se financia con más tributo porque es impopular en este momento en el mundo hablar de más impuestos. Entonces van a mercados de renta fija a buscar fondeo. Eso lo hemos visto y por eso es que, como tú mencionas, pues la tasa de la Reserva Federal está en 3,75, pero los bonos a 30 años superan el 5, los bonos a 10 años están en 4,70 porque hay una prima de riesgo que se genera por el endeudamiento de los gobiernos. Entonces, creo que esa es una condición que va a permanecer por unos buenos años, desde que esa tensión geopolítica pues no estaba prevista a alivianarse de un momento a otro. E incluso si los conflictos desaparecieran, creo que todo el mundo quedó con la espinita de debo seguir invirtiendo en mi defensa porque no sabemos en qué momento eso se nos descuaderna. Y de cara a los debates de mercado global, pues hay que fijarnos pues como para ver el vaso medio lleno. ¿Cuál era el problema post gran crisis financiera? Que si yo invertía en una tasa, me demoraba más años de los que yo tenía de expectativa de vida en doblar mi inversión. Por ejemplo, pues no es el caso de Estados Unidos, pero si uno se metía en un tesoro que estaba como el 2, máximo 3%, para doblar la inversión, uno se tiraba como 35 años. Ahora se demora la mitad. En Colombia se demoraba como 14 años, ahora se demora la mitad si uno repite la composición de esas inversiones. Entonces ahora yo creo que lo interesante es que hay tasas para invertir, lo que hay que controlar es pues como el nivel de riesgo y ser muy, digamos como enfático en qué riesgos queremos asumir para que después eso no nos coja con sustos. Sí, mal parqueados, dicen por ahí. Insisto en un mensaje que dimos hace un momento y es, depende mucho de las inversiones el nivel de riesgo que yo quiera tomar. Incluso hay gente, Jacqueline, que está viendo algunas oportunidades en Bitcoin, porque cayó mucho durante los primeros 6 meses del 2026. Hay que ver. Pero yo siempre he dicho, el que quiere invertir tiene que saber qué tanto estómago tiene para aguantar ese nivel de riesgo y dependerá mucho también de cuál es el objetivo, cuál es el plazo al que quiere terminar recibiendo sus beneficios de la inversión. Y sobre todo, un mensaje que yo he dado, creo que casi en todos los capítulos, y es, cuando vaya a ahorrar e invertir, hágalo con personas o con entidades que estén vigiladas y que sean profesionales en la gestión de las administraciones de los riesgos y de las inversiones, porque programas para estafar y opciones para que le roben a uno la plata también abundan por todas partes. Ese es un mensaje que nunca he dejado de dar aquí para que ustedes cuiden sus ingresos y cuiden sus inversiones. Jacqueline, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y esperemos en una próxima oportunidad volver a estar en contacto con todos. Así será. A ustedes les recomiendo que sigan a Renta 4 Global Fiduciaria, como decían las cuentas de YouTube y de LinkedIn, que es donde vamos a estar colgando los nuevos capítulos de estas entrevistas Top Finance y esperamos poder darles algunas claridades de lo que va a seguir siendo el comportamiento de los mercados financieros en Colombia. Un abrazo para todos.